En el artículo que vamos a empezar ahora, el Rav Kook lo llama una obra israelí elaborado en Israel, comparada con una obra israelí del exilio. Toda. Una obra israelí elaborada en Israel comparada con una obra israelí del exilio. Una obra israelí auténtica solo es posible en Israel. Una obra israelí auténtica en el pensamiento y en la fuerza de la vida y de la acción no puede ser para un israelí más que en la tierra de Israel. En todo lo que fue elaborado de Israel, en la tierra de Israel, se anula su aspecto general con respecto a las características auténticas particular de Israel, y esto es una gran felicidad para Israel y para el mundo. Un pedacito más. Una obra de Israel en el exilio recibe una característica universal. Los pecados que causan el exilio, ellos mismos son los que contaminan el manantial específico y la fuente emana líquidos impuros. La morada del Eterno impurificó. Y cuando la fuente propia particular se corrompe, entonces se eleva la originalidad básica a aquella parte superior esencial que tiene Israel en la cualidad humana. Y eso se extrae solo en el exilio. Y la tierra se destruye y se aniquila, y su ruina es la expiación. La fuente deja de fluir y se purifica poco a poco, y las manifestaciones de la vida y del pensamiento salen por la vía del canal general, que está disperso en todo el mundo, o es esparcido como los cuatro vientos del viento, o es esparcido como los cuatro vientos del cielo, hasta que los fluidos impuros particulares cesan y regresa la fuerza de la fuente a su pureza. Excelentísimo. El Rav Kook está hablando el idioma es muy elevada, ¿no? Muy poémica, ¿no? No entendemos al principio, lo vamos a tratar de explicar y tratamos de entender qué es lo que nos quieren señalar o enseñar. Entonces, hay una diferencia por sí entre libros que fueron escritos en Israel, obras que fueron escritas en Israel. Hablo, obviamente, está hablando obras de la Halajá, obras de la Torá, que fueron escritos en Israel y obras que fueron escritos fuera de Israel. Nosotros conocemos que el Talmud que fue escrito fuera de Israel, el Talmud Babilonia, Chazal lo expresaron, le dijeron por qué se llama Talmud babilónico. Babel, dijeron Chazal, es Bamachshakim o Shivani, en los rincones de oscuridad me metió a sentar. Eso es Talmud de Babel. O al respecto de la influencia griega sobre el pensamiento israelí, y dijeron Chazal, Hechshicha et enehem shel Israel, ocultó la vista de Israel. Y de una manera lo que está pasando, primero el concepto y luego lo vamos a tratar de entender, es que cuando escribieron algo en Eretz Israel, escribieron algo que estaba conectado en la plenitud de la vida de un pueblo. Y la plenitud de la vida de un pueblo es algo que tenemos que tratar de entender hoy. Esto será nuestro intento, entender esta parte. En otro lado, cuando escribieron algo en Babilonia, ya se usa medios babilónicos, medios universales, para poder analizar y entender. ¿Por qué tuvieron que usar medios diferentes? Porque cuando ya no estás viviendo en tu lugar, donde parte de la influencia espiritual pasa por el lugar, tienes que usar otros medios para poder llegar a la conexión o a entender. Voy a tratar de bajarlo un poquito más.
Am Israel, dijimos varias veces que la vida en Eretz Israel es una vida, estamos hablando de época que hay templo, antes de la diáspora, es una vida de una conexión directa entre el ser humano y Esher. ¿Tienes dudas? Hashem te va a responder. Profeta, Bat Kol, sale voz del cielo, baja fuego, primer templo, hay Kohanim, hay trabajo, hay conexión directa entre Hashem y el pueblo. Por lo tanto, cuando hay conexión directa, la vida es plena, la vida es fácil. Ustedes saben, Hazbe Jalila, que a nadie les toca, cuando viven nuestros papás, abuelos, queremos averiguar algún dato, preguntándolos es muy fácil. Pero cuando mueren, y aunque dejaron todo escrito, testamentos o libros de vida o lo que sea, queremos aclarar algún detalle que nos pone en una duda, ya no tenemos a quién preguntar. ¿De qué debemos que usar? Métodos de análisis, métodos otros para, en vez de preguntar, tenemos que adivinar. Y esta necesidad de ir para adivinar, ir para entender algo o a alguien que no está, ya usamos otros medios. Estos medios son medios de diáspora en estos momentos. ¿Y por qué diáspora o qué es? Eso será quizás próximo shiur. Hoy quiero enfocar en tratar de entender dónde está este nivel del secreto que no lo podemos destacar solo. Quiero empezar este tema con Gemara. Gemara que cuenta la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai. Esta Gemara es, cada vez que lo estoy volviendo a estudiar, se ve otras cosas más profundas, más interesantes. Vamos a tratar de verla un poquito juntos. La Gemara cuenta que estaban sentados Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon. Rabbi Shimon es Rabbi Shimon Bar Yochai. Estaban sentados los tres y con ellos estuvo otra persona, Yehuda ben Girim. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon Bar Yochai viven en la época romana. Hablamos, creo, una vez, un año, sobre todo el conflicto de vivir en la época romana con toda la dificultad. Dentro de la dificultad de vivir en la época romana también hay cosas buenas que hay que saber cómo aprovechar. Cuando están mirando a la época, hay dos miradas distintas al mundo. Podemos mirar al mundo en una sola dimensión o podemos mirar al mundo en una profundidad. Le voy a adelantar. Visión, una mirada con una profundidad, eso es el punto que no hay fuera de Israel, que los goim no lo tienen. Que en época de diáspora no hay. La mirada de diáspora, la mirada de goim es mirada como la filosofía griega, como la matemática, a lo que llamamos hoy mirada o análisis lógico. ¿Qué no hay en este análisis? Una profundidad de búsqueda de Dios atrás de la mirada. Rabbi Yehuda ve a la nación romana y dice, debo que alabar a esta nación por tres cosas importantes. Uno, puentes. Dos, establecieron ferias, mercados. Tres, higiene. Hicieron baños públicos. Higiene. En otras palabras, tenemos aquí mundo de comunicación. Tenemos aquí mundo económico. Y tenemos aquí mundo de higiene personal. Recordamos que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon son los últimos alumnos de Rabbi Akiva, que con ellos volvió a establecer el mundo después de la epidemia.
Ustedes recuerden, o después de la guerra, o después de la muerte de 24.000 alumnos, el mundo se quedó sin Torah, vacío de Torah. Fue Rabbi Akiva al sur y enseñó 5 alumnos. Creo que en años anteriores enfocamos en este asunto. Y para poder seguir el proyecto de enseñar la Torah, Rabbi Yehuda entiende que necesitamos 3 temas fundamentales. 1, comunicación, para poder mandar Torah a todos lados. 2, necesitamos medios económicos. Si no, no se puede sostener mundo de Torah, cualquier mundo no se puede. Y 3, respuesta contra la muerte. Se acaban de morir, la muerte contamina por mala higiene. Ahora tenemos mejor, qué bueno. Ya el mundo estamos un paso mejor para poder rehabilitar, volver a construir la vida judía que estaba vacía. Y con estos argumentos aparentemente tiene razón. Rabbi Yossi mantuvo callado. Rabbi Shimon Bar Yochai brincó y respondió a Rabbi Yehuda: todo lo que hicieron por su propio provecho, necesidad, placer, interés. Paréntesis, qué novedad. Por supuesto que hay intereses, siempre hay intereses, siempre atrás de acciones hay intereses. ¿Qué te importan los intereses? ¿A ti te importa si puedes sacar provecho o no? Dijo, puentes pusieron para cobrar, ferias para establecer la prostitución. Un ratito lo vamos a tratar de entender. Y baños por necesidad propia, por placer. En este momento, cuando la Gemara cuenta empieza una dinámica rara. Dice la Gemara, esta persona que estaba con ellos se fue y contó lo que sucedió. Había un cuarto. Un cuarto, su nombre es Yehuda Ben Gerim. Contó. Venishmeu la malchut, y llegaron las palabras a los oídos del gobierno. Dijeron, Yehuda Sheila, Yehuda que habló bien, lo vamos a dar un puesto importante, lo vamos a alabar. Yosé que mantuvo callado, exilio. Rabbi Shimon, que habló mal, la pena de muerte. Fue Rabbi Shimon y su hijo y se escaparon al Beit Midrash. Todo el día de la casa, de su propia casa, lo trajeron comida y bebida. Cuando ya la búsqueda fue más fuerte, dijo uno al otro, dijo Rabbi Shimon a su hijo, Nashim da'atan kala alehem. Mujeres es como, no son fuertes. Su mente es leve. Interesante, ¿qué quiere decir? Más adelante. Quizás van a venir a esforzar en contar, a presionar, y se van a descubrir dónde estamos. Vamos a escapar de aquí, y ya se desconectaron con su familia, con la casa, y se escaparon y se sentaron en la cueva. Hasta aquí. El cuento de la cueva, si logramos hoy, si no, en algún día. Varios puntos que hay que aclarar. Si los goyim alabaron a Rabbi Yehuda
significa que estuvieron de acuerdo con la viuda. Si la viuda era, ¿cómo se dice?, la persona que hacía la barba a ellos, no hay que alabarlo. El único que hay que hacer es dejarlo tranquilo. Cuando estás alabando, dando una posición especial a una persona, cuando lo identifiques que tiene lógica lo que está diciendo, que sus palabras son importantes. Aquí hay algo que estamos de acuerdo. Cuando alguien solamente te hace la barba, no merece una posición. En México a veces es difícil de entender este asunto, pero de verdad, te dan posición no porque eres mi amigo o me hablas bien, porque veo que tus palabras son inteligentes. Al contrario, en Rabbi Shimon, ¿qué vieron ellos? ¿Por qué hay que matar a alguien que habla? Porque no está de acuerdo en lo No está, Alguien que no habla mal. Es mi enemigo. Enemigo, en otras palabras, este mensaje es una amenaza. ¿Qué amenaza hay en lo que dijo Rabbi Shimon? Solamente dijo una sola cosa. ¿Cuál es? Atrás de acciones hay intereses, hay agenda personal. ¿Por qué lo decretaron la muerte? Y Rabbi Yossi, que solamente mantuvo callado, también lo critican. También lo mandan a un exilio. Como todavía no dijo nada. Ahora, se podría tratar de imaginar quizás que Roma es igual como las dictaduras, como en la Unión Soviética y otro, que uno no podría expresarse libremente. Pero en cada grupo, en cada dictadura que uno no podría expresarse libremente, es porque atrás hay una ideología. Y a través de expresar, esta ideología se va a poner en peligro. Entonces no es que simplemente te prohíben de hablar, porque cada palabra no en su lugar es una amenaza. Entonces debemos que tratar de destacar cuál es la discusión aquí que está tan profundo hasta que los romanos lo ven como una amenaza. ¿Cuál es la amenaza que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai? Para entender vamos a tratar de hacer un cut and paste, un ejemplo, un ejercicio en nuestra mente. Ustedes recuerdan que mencionamos en años pasados que la vida con los romanos en esta época era una vida prácticamente que no se podría ejercer nada de judaísmo. Prohibido ponerse tefilín, prohibido estudiar y enseñar la Torah, prohibido practicar la vida judía, prohibido Brit Milá, etc. En otras palabras, la vida romana es una amenaza permanente a la vida judía. Y no permite que el judaísmo existe. Aparentemente no estaban matando judíos por judíos, estaban matando, seres humanos por seres humanos, estaban yendo contra el judío, el ser humano judío. El judaísmo, eso fue el tema. Pero aparte hay un vacío ahorita en este momento, porque se mueren los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Cierto. Entonces, otra vez hay que volver a infundir. Eso es el interés del pueblo judío, poquito a poquito. Quiero tratar de ejemplar algo de un poquito con nuestra vida actual, mirando a los últimos 100 años. En Europa, de hace 70, 80 años atrás, también tomaron al judío como una amenaza en su existencia. De vuelta, judío y no el ser humano judío, es decir,
Si tú lograste ya 5 o 6 generaciones no ser judío, entonces qué bueno, no tenemos problemas contigo. Pero el ser judío por ser judío es una amenaza. Y por lo tanto la ideología fue, hay que eliminar esta amenaza del mundo. No importa ahora cuál era la amenaza. Vamos a tratar de imaginar un ratito, en este contexto, que estamos hablando de 3 líderes del pueblo judío parado en el 1940, en pleno Alemania o Polonia, mirando todo lo que está pasando, y empieza uno a decir, los nazis son genios, porque lograron de establecer un sistema organizado al perfecto. Tren entra, en X tiempo se evacúa, en X tiempo se hace selección, hasta que recibimos el producto final, ya entró otro tren, todo está calculando para que todo se mueva al tiempo. Organización, de verdad, solamente como los alemanes saben hacer. Vamos a admirar esta organización, porque esta organización llega a su objetivo al 100. Otro alabanzas que van a decir, lograron de identificar a través de experimentos que hicieron al ser humano, encontraron muchas respuestas biológicas y por eso se pueden desarrollar medicinas. Tercer punto que se puede decir, se movieron trenes en toda Europa, de un lugar a otro lugar, hicieron una red de un punto a otro punto que antes no existía. Uno se va a oír calladito, el otro se va a brincar y decir, ¿qué estás hablando? Todo lo que están haciendo lo hacen por su propia necesidad, con sus propios intereses. ¿Cuáles son? Uno, para matar a toda la gente que quieren matar. El segundo es para poder mover todo. El tercero es porque ¿a quién querían salvar con los experimentos que hicieron? ¡A ellos! ¿Ustedes creen que quisieran salvar al mundo? Por supuesto que no. Lo que no llega a su nivel, no hay que salvarlo. Se mataron a todos que no llegan al nivel. Muy bien. En este contexto, ¿a quién entendemos más fácil? ¿A Rabbi Yehuda o a Rabbi Shimon? A Rabbi Shimon. El contexto de los romanos, ¿a quién entendemos más? ¿A Rabbi Yehuda o a Rabbi Shimon? A Rabbi Yehuda. ¿Qué está pasando? Que no se veía con claridad. ¿Cuál es realmente la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon? Entonces creo que eso es lo que estamos hablando de la diferencia entre lógica fuera de Israel y la lógica dentro de Israel. Le voy a explicar y lo van a ver. Rabbi Yehuda en Sefer HaZohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, regaló en el libro del Zohar ciertos conceptos que lo voy a usar ahora para ampliar la mente humana. Otra forma de ver al mundo. Se expresa en Alajot de Shabbat, se expresa en otros lugares. ¿Qué dice Rabbi Shimon Bar Yochai? Cuando estás mirando al mundo, no puedes ver solamente resultados. No puedes ver solamente objetos. Atrás de resultados y objetos existen 2 dimensiones inmediatamente. Uno está conectado a todo mundo de
emoción, y el otro a todo lo que es el mundo de pensamiento. Las cosas no suceden. Hay conexión entre pensamiento, emoción, en un ratito lo vamos a llamar así, y acción. Entonces no puedes solamente analizar uno. Tienes siempre que ver los tres. Por lo tanto, cuando vemos algo que hace alguien, ve en profundidad toda la cadena. Las tres cosas. Si vas a enfocar en uno, no vas a ver. No tienes razón. La viuda dice no. Lo que hay que enfocar es en lo que hay. Lo que hay es la lógica. Lo que hay te da el poder de analizar. Lo que no hay, estás hablando en el aire. Son cosas que no son reales. Son ideas que estás hablando en el aire. Ideas en el aire no te metes aquí en análisis, porque no son parte de la lógica normal. Por ejemplo, le voy a ir así muy lejos. Hay discusión si salió alguna acción que no tuvo la intención que saldrá. ¿Se considera mi acción o no? El Shabbat, por ejemplo. Si está permitido hacer algo que no tuvo la intención que sucede. Gorer Adam mitaki seve shida. Dice la Mishnah lo siguiente. Un ser humano puede arrastrar un objeto pesado, como cama, como mesa, en su jardín, aunque está sucediendo un surco. Eso es Rabbi Shimon. Dice Rabbi Yehuda, no, está prohibido. Acorde de Rabbi Yehuda está prohibido. ¿Por qué? Si está surco, ¿no lo ves? ¿Qué dice Rabbi Shimon? Sin intención. ¿Y qué importa que no tuviste la intención? ¿Qué salió? Tienes que ver. Tienes que ver. ¿Cómo? Entonces, Oh, ¿qué enseña Rabbi Shimon? Debes que entender que con resultado, para que se considera mi resultado, tiene que ser programada y pensada. Exactamente. Conectada a mí. O sea, pensamiento y intención. Intención es mi sentimiento, o sea, quiero, mi voluntad. Pensamiento es lo que programé. Yo quise mover de este aquí y no quise hacer surco. Entonces no programé, no es mi intención, salió, no tiene nada que ver conmigo. ¿Y la lajaca como la Shimon? En Shabbat sí, pero dejen ahora por qué en Shabbat. Pero si lo mismo sucede en daños, ¿qué lo podemos decir? La viuda tiene razón. Que la viuda tiene razón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? a ver, La perdón, intención. Simón dice que pensar y actuar. Programar, pensar, programar, Y actuar. intención o emoción y resultado. Ok, y Yehuda, No me importa toda la profundidad. ¿Hiciste o no hiciste? ¿Entienden que son dos lógicas? Son dos formas de analizar. Yo. A uno lo vamos a llamar análisis diasporal. Y al otro lo vamos a llamar análisis de Eretz Israel. Y en un ratito lo vamos a tratar de explicar por qué. ¿Qué hay atrás de este mismo análisis?
Si miramos, regresamos un ratito al cuento, a lo que la Gemara contó. Rabbi Yehuda está mirando a lo que existe en el mundo y puede venir y expresar lo que existe, ya está. ¿Se acuerdan? Una vez hablamos, estaba permitido recibir dinero de Alemania a la tierra de Israel o a los sobrevivientes para que puedan ellos comprar, hacer. ¿Saben? Hubo discusión en los 50 en Israel. Alemania ofreció pagar pizuim, pizuim. Indemnización. Eso. Entonces, me cuesta pronunciar. Entonces, nació discusión en Israel, si está permitido o prohibido aceptar este dinero. Algunos dijeron, no podemos aceptar el dinero. Es indigno. Se están lavando su culpa. O más, en cada moneda que estás recibiendo, estás comiendo, perdón por la mala expresión, estás chupando la sangre de alguien. Sí. No lo uses. Casi, imaginemos, tratemos de imaginar que alguien entra a un campamento en Alemania, inmediatamente después de la guerra, y ve jabones. ¿Qué se hace? Usar los jabones. ¿Se vamos a usar o no vamos a usar? ¿Por qué no? Ya están. Sabemos de qué vienen. ¿Sabían que mandaron unidades para quemar estos lugares? A propósito. Pero yo leí que lo de los jabones no es No es verdad. verdad, yo también. Y en dos viajes diferentes a Polonia, dos historiadores dijeron que los jabones no es verdad. Eran Todo. historiadores Te judíos, le voy a mandar a testigos que participaron en la quemada. Es que luego hay historiadores que no son judíos y dan otra Ahora, versión. si es verdad o no es verdad, no me importa. Lo que es importante ahora para mí es el ejemplo. Y el ejemplo es, ¿vamos a usar o no? ¿Cuál es la diferencia entre este producto o dinero o medicamento? Medicamento que sale consecuencia del libro de Mengele, de los experimentos de Mengele. De hecho, los ¿Si lo vamos a usar o no lo vamos a usar? De hecho, los Creo que usamos. hubo un problema. A los tres podemos decir lo mismo. Ya pasó. Y lo que pasó. ¿Cuál es la respuesta de Rabbi Yehuda en esta visión? El jabón es el objeto. Ese es. Los otros no es el objeto. Es algo que sucedió después. Lo que sucedió, culpa, intención, pensamiento, ¿qué te importa? El dinero no tiene título. Ahora voy a entrar un poco más. El jabón será la maldad. Dinero o medicamento no tiene título de mal o bien. El título que tiene, ¿cuál es? Interés. Interés. O si quieren, el título es objeto neutro. ¿Cómo lo vas a usar? Y hay necesidad para usarlo. Dijo Ben Gurión en los 50, sin este dinero, el Estado que estaba levantando no se va a poder seguir. Este dinero es el dinero que usaron. Es como Y Begin va a decir en cambio, no, está prohibido de usar. ¿Quién? Begin. Una de las discusiones famosas entre Begin y Ben Gurión. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué va a decir? No, No, claro la que no. la Claro que procedencia. no. Tanto La jabón, procedencia dinero, medicamento que llevan título de Maldad, ¿no? Maldad. mal. Pero ¿dónde está mal? Sentimiento, pensamiento, con lo que recibe. Fue programado para este. Intención. Su intención era este. Y tú ahora lo vas a usar. El resultado va a lavar la culpa. a través, no por lavar la culpa. Eso es el malo. Como que- ¿Cómo se dice? Exacto, porque acción o resultado es consecuencia de programación, intención y El objeto de tu
En otras palabras, tú estás dando a la maldad de ellos su existencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Borrar la maldad. Y se aceptó. Regresamos a la Gemara. Rabbi Yehuda vio puentes. Dice, vamos a usarlo para medios de Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai que ve maldad. Lo que quieren es cobrar dinero. Extorsionar. Ellos pusieron ferias. Rabbi Yehuda que ve mercado económico. Rabbi Shimon que ve qué hay atrás de estos mercados, qué es lo que quieren. Economía lleva ideología. La economía nace de una ideología. Hoy lo conocemos, capitalismo contra socialismo. Siempre a través de economía hay ideología, hay filosofía. La filosofía de ellos era, todo es prostitución, todo de todos. No hay límites. Cuando tú te metes en la economía de ellos, admites, aceptes, asumas también su ideología. No hay cosas neutras, todo se lleva atrás conceptos. Discusiones en Israel años. Permitido o prohibido recibir dinero de organizaciones cristianas que quieren aportar a Israel. Años. En el mundo religioso estoy hablando. Porque cuando ellos evangelista apoyan a Israel, quieren dar dinero, Quieren algo en cambio. pero ¿qué pasa? No por cambio, el dinero es filosofía. No dar en cambio uno sabe poner. El dinero mismo es filosofía. Es no perder la procedencia. ¿Cómo llegamos a tener una ciudad en Israel que su nombre es Tel Aviv? Conceptualmente, ¿Sí? por Estados Unidos. Influencia de Estados Unidos. ¿Cómo llegó la influencia de Estados Unidos? Por dinero. Cada año Israel depende, o parte de su presupuesto es el dinero que Estados Unidos como gobierno da. Con este influye. Influencia va por dinero. ¿Por qué hay tanta gente que están haciendo filantropía? Dan dinero. ¿Cómo? Filantropía en el mundo. No me salen las palabras estas. Realmente no es filantropía. No, es interés filosófico. Influir. Y es más que poder. Poder es dominar. Influir es educar. Educación es más que poder. ¿Cuál es el papel, en paréntesis, del pueblo judío en el mundo? De las naciones. En otras palabras, influir. Eso es Eretz Israel. Empiezan a entender a dónde voy con lo que cuando dije eso es la Torah de Israel. Para poder influir, ¿qué quieres? Mandar mensajes. Y quieres enseñar que en el mundo hay más de lo que es útil o no útil. Las cosas no son sin títulos. Lo que llamamos parve en el mundo de Kashrut. ¿Cómo? Parve. Pero quiero influir nada más a los judíos o a otros. No, a todo el mundo. Mensaje mundial. A todo el mundo queremos influir. Tenemos que, creemos transmitir monoteísmo en total. Total. Influir no es que todos sean igual, hablamos de Influir es, por la diferencia, entiendan también tu papel. No queremos que todos sean judíos, pero sí queremos que todos sean creyentes en Dios, que cumplan 7 preceptos de hijo de Noah, que se concentran en Beit HaMikdash en Jerusalén, como era la época del rey Shlomo. Bien.
En esta discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon Bar Yochai, si hay mal contra el bien o siempre hay mal, explico, siempre hay mal, es el ataque que hay contra Rabbi Shimon. No existe en el mundo algo que no tiene interés. Solamente lo que fue creado naturalmente por Hashem. Cualquier objeto que fue nacido al mundo, algún interés adicional tiene. Ganar dinero, vender, dar. Cualquier acorde a tus palabras, eres una amenaza al mundo. Porque en el vez, y aquí lo voy a decir primero en una manera estrecha, en vez de permitir ir adelante, desarrollar, construir, explorar, en tu idioma, ¿cuál es? No tocar. ¿Por qué? Porque si toco por mi orgullo, toco porque creo que es por mis intereses. Entonces, cada vez que toco algo, que creo algo, que desarrollo algo, estoy aumentando mal al mundo. Si no entendieron esto, regreso atrás. ¿Fui rápido? El mundo de Rabbi Yehuda es mundo de una sola dimensión. En esta dimensión los objetos no tienen título. Depende del uso. Puentes. Rabbi Yehuda no piensa que ellos pusieron puentes para que nosotros aprovechamos mandar Torah. Rabbi Yehuda también sabe que los romanos no permitieron enseñar Torah. Pero ¿qué dice? No me importa lo que ellos quieren, lo voy a aprovechar por mis necesidades. ¿Qué responde Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda? Estas palabras que acabas de decir no son ciertas. Porque no existe algo neutro y tú lo decides si lo usas al bien o al mal. Los objetos tienen títulos. Son bien y mal siempre. Pueden ser más mal que bien o pueden ser más bien que mal. Doy un ejemplo moderno. La marihuana, ¿bueno o malo? De los dos. Depende. Depende de qué. Rabbi Yehuda va a decir, depende de lo que uses. La marihuana es neutra. Rabbi Shimon va a decir, no, es mala y buena. Y cuando lo permites usar algo bueno, aumentes también su maldad. En práctica, cambia algo que no era aceptado en la norma, a través de permitir por medicamentos, por cantidad baja. ¿Qué estás haciendo? La norma acepta y ya baja las paredes de no usarlo. Einstein hizo algo bueno y hizo algo muy malo. Muy bien. Del mismo principio. Porque realmente el bien y el mal no se pueden separar. De división. Es la idea de los que dicen que los celulares modernos no se pueden, En la área religiosa, que dicen que está prohibido usar tableting. ¿Por qué? Porque el internet, el tema aquí es internet, no el aparato. Internet es opción A, bien o mal, depende del uso. En otras palabras, internet no es bien o mal, no tiene título. Viene al mundo y tú lo decides. Lo metes en la área buena o lo metes en la área mala. La visión Baruch que va a decir, internet es algo que fue creado, es malo y bueno.
Lo metes en el bueno, manchaste el bueno con la maldad que el internet tiene. Lo metes al malo, tiene también algo bueno. Pero sepas, lo tocas, tocas bien y mal, sin opción de separar. Ser humano, ¿es bueno o malo? De los dos. Los dos. Rabbi Yehuda, depende. ¿Cómo lo vas a educar? ¿Cómo será? Él puede llegar de ser buenísimo. Rabbi Yehuda dice, no, porque el ser humano es una criatura que otros seres humanos fueron mezclados en ella y por lo tanto tiene también influencia de ellos, de lo que pensaron, de lo que son, de su mapa genética, de lo que quieren, es bueno y malo. Pregunta, por lo tanto, estas palabras de Rabbi Shimon es una amenaza a la filosofía romana en general. Porque ¿qué decía la filosofía romana? Vamos a construir, vamos a avanzar. Rabbi Shimon que dice, no. Tienes intereses. El único que puedes vivir bien en este mundo, ¿cuál será? No toques nada. Disminuyes tu existencia al mínimo para no aumentar parte mal. Eso decía el Rabbi Shimon. Pero Aparentemente. reduce Por lo la tanto, existencia. ahí voy. Por lo tanto, brinco en la historia talmúdica. Cuando lo oyen, lo decretan la pena de muerte. Que aquí se puede entender en dos niveles. La pena de muerte porque amenaza, o la pena de muerte a favor. Te vamos a hacer un favor, ¿sabes? Sí, para Mejor para ti morir. Se escapó Rabbi Shimon Bar Yochai a Beit Midrash, pensando, ¿por qué Beit Midrash? que puede avanzar. ¿Qué hay en Beit Midrash que no hay en el puro bien? Bidiuk, ¿por qué es el puro bien? La Torah es la Torah, ¿y Torah qué es? La verdad, el bien, es el bien. Otra palabra, Torah es La verdad, Emet. Hashem, exactamente, Hashem. Y dijimos, todo lo que Hashem construye, ahí es puro. Hashem no tiene interés. Todo lo que Hashem construye es puro. Se escapa ahí, pero necesita comida. ¿En qué está dependiente su comida y bebida? De De afuera. los demás. De a los demás. ¿Quién está generando ahora mal a los demás? Nosotros. Entonces, en el vez de lograr a lo que buscamos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos aumentando mal. Hijo mío, aquí no podemos estar más. Nashim da'atan kala alehem quiere decir, La gente. creo que es al revés de lo que hablamos antes. Se van a tratar de protegernos hasta el final. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Los van a querer matar a él. Se van a querer matar a ellos. Van a sufrir. Si ellos van a sufrir por nosotros, en vez que hacemos bien, ¿qué hacemos? Mal. Debemos que escapar. No porque no confiamos en ellas, al revés. Porque si ellas no tuvieron Datan Kala, ¿qué hubieran haciendo? Máximo para no generar mal a través de nosotros. Son palabras que digan, que cuentan. Pero como no confío, van a tener que protegernos tanto. Vamos a huir de aquí, hay que dejarlas. Porque si no, nosotros estamos haciendo mal. Estamos ocasionando que se haga. Exactamente. ¿A dónde fueron? A la cueva. Ellos estaban en un lugar puro, pero lo que tienen su necesidad ocasiona que venga el mal. Exactamente, y eso no puede ser. No puede ser. Entonces, nuestro estudio de Torah, nuestra forma de vivir, en el vez de alejarnos del mal, Nos acerca. Está muy duro. seguimos dos pasos más. Estuvieron viviendo ahí, en
en la... y traje Shnisa, Ibrelehu, Jaruba, Veeina de Maya. Le sucedió un milagro y para ellos fue creado un árbol de algarrobo y un manantial de agua. ¿De dónde tienen comida ahora? De Dios. De Dios. Igual que Am Israel en desierto de Sinai. Pozo de Miriam y maná. Algarrobo. O sea, aún su vida terrenal ya es totalmente del bueno. Entonces estamos llegando al máximo. Eso es su concepto de poder seguir viviendo así toda la vida. Pero una pregunta. Está bien, Dios le hizo el milagro porque él creía en eso, pero cuando entramos a Eretz Israel, parte de lo que los meraglim no querían entrar era por quedarse pegados a Dios. Y Dios dijo, no, ya es momento de que ustedes trabajen y que yo no les dé las cosas. Entonces está yendo en contra de lo que... Es como si fueran los meraglim. Porque Tienes Dios dijo, razón. no. Entonces tú estás preguntando a Rabbi Shimon Bar Yochai en estos momentos. Sí, Dios le hizo un milagro cuando Dios dijo, así no es la vida, porque en la vida hay que trabajar y ya somos materia y alma. Pero está en peligro de La respuesta que te van a decir es que estamos ahora en momentos de mucho pecado. Regresen un ratito al artículo del Rav Kook. Y vamos a volver a leer lo que leímos antes. El primero, una obra israelí auténtica solo es posible en Israel. Una obra israelí auténtica en el pensamiento y en la fuerza de la vida y de la acción no puede ser para un israelí más que en la tierra de Israel. En todo lo que fue elaborada de Israel, en la tierra de Israel, se anula su aspecto general con respecto a las características auténticas particulares de Israel. Y esto es una gran felicidad para Israel y para el mundo. Pausa. Esta parte es antes que Am Israel peca. Entonces, si no hay pecado, ¿en qué nivel vivimos? Celestial, casi. Dentro de la tierra, estamos viviendo con el concepto de pensamiento, intención, acción celestial. Eso será la respuesta de Rabbi Shimon Bar Yochai a los meraglim. Yo creo, los meraglim tenían razón y hay una respuesta a los meraglim. ¿Cuál es? No trabajamos por nosotros, somos servidores. Y cuando somos servidores tenemos que saber cómo anular nuestros intereses y trabajar solamente por el interés de Hashem en el mundo. Esto en Israel y fuera de Israel. No, espera. Es lo que quiero saber, es lo que no estoy entendiendo. En Israel así pasa, porque está tan claro la conexión entre Hashem y el pueblo, como está dicho en la Torah. A ver, pueblo, no está lloviendo este año. Hoy no circula en Israel, digamos. ¿Cuál es la solución? Los matan, ponen Israel. ¿Cuál es la solución? Una palabra. ¿Cuál es la solución en Israel? No está lloviendo, época de Bet Mikdash. Eliyahu Anabí, Rey Ahab, no llovió 3 años. ¿Qué dijo Eliyahu? A rezar, ayuno, yo qué sé. ¿Lo conocen? Sí conocen, Eliyahu Anab Carmel, que está retando al rey de Ahab. No está lloviendo, ¿qué hay que hacer? ¡Chubá! Hagan chubá, deciden quién es el Dios. Hashem o Elohim o Abal o Elohim. Porque en Eretz Israel está muy claro la conexión. Si vas a meter tus intereses, vas a como lo dicen, vas a impurificar el santuario de Hashem. Impurificar, hablamos varias veces, ¿qué significa? Desconexión.
Al impulsivo. En el vez de trabajar conectado, en el vez de trabajar no por tu interés, con tu fuerza, sino directamente como servidor de Hashem. ¿Estás metiendo? ¿Cuáles eran los pecados que pasaron en el... Vamos a hablar del segundo templo, solo. ¿Cuál es el pecado fundamental? Sinat Hinam. En otras palabras, ¿qué es Sinat Hinam? Yo creo que tú estás equivocado. Y de tal nivel que tú eres una amenaza. En otras palabras, yo sé cuál es que Hashem quiere de todos. Yo me impongo para tomar posesión sobre la palabra divina. Mi opinión está sobre... Yo soy Dios, casi. Te doy calificación. Tú eres bueno, tú eres malo. Tú valgas más, tú valgas menos. Tú eres un pecador, contigo no se puede. Y el nivel que tenían es raro que hagan eso, ¿no? Claro que sí, porque eso es lo que sucede cuando empezamos a entrar, hay menos presencia unificada y hay más presencia analítica. Analizar es yo. Ver profundidades es mirada de Kabbalah. En entender que hay puntos donde estamos todos unidos, ese punto de Kabbalah. Que somos todos uno. Pero cuando es al revés, cuando ya estamos en época de pecar, en época de pelear, en época donde hay menos presencia y uno causa al otro, obviamente, entonces empieza la división. Y cuando hay división, ya hay más y más, o menos y menos, presencia de Hashem que nos puede permitir ver contradicciones. Entonces, ¿qué vemos? Solamente intereses. Y cuando se ve intereses, se ve la maldad. ¿Ustedes recuerdan el mundo antes que hubo lo que se llama la revolución de comunicación? Industrial. No, el último, communication. Industrial es francés. Este es el último. ¿Qué está diciendo atrás de todos los... Pedro, que escriben diarios, periodistas. ¿Cuál es su trabajo hoy? Antes, ¿cuál era su trabajo? Informar. Sí, ahora es vender. No, ahora sí. Ahora, ¿cuál es su trabajo? Influir. Influir y más, encontrar los intereses de quien que habla. Es lo que están haciendo. Por eso muchos de la gente consumen estos tipos de programas. A ver quién dijo qué. ¿Por qué? ¿Cuál es su interés? En otras palabras, ya no hay, te dejan de vivir en un mundo de inocencia. Claro. Te enseñan que todos tienen interés. Nadie es En otras palabras, totalmente inocente. dejaron el concepto de Rabbi Yehuda y están entrando poco a poco a los conceptos de Rabbi Shimon. Siempre hay interés. ¿Qué te importan los intereses? Claro, porque su interés mancha. Claro. Eso es lo que se llama la Torah de Eretz Israel. Preguntaste entonces, ¿por qué los Mereglim, la diferencia entre Mereglim y Rabbi Shimon? Rabbi Shimon tenía respuesta. Si no pecamos, si no nos ponemos los intereses, si nos anulamos al interés de Hashem, ahí se muere, no hay interés. Por eso su respuesta en diáspora, ¿cuál es? Bet Midrash. No se puede Bet Midrash porque voy a causar mal, voy a la cueva. En la cueva, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir al mínimo que se puede. ¿Hasta cuándo? Hasta que se va a lograr
regresar a vivir en la cueva, fuera de la cueva. Por eso regresó un año. Después ¿Y de qué sucede? Vamos a ver. ¿Y qué sucede? Muy simple. Por 11 años estuvieron de esta manera. Y ya dijimos una vez la metáfora, que vivieron muertamente, porque todo el día estuvieron dentro de 2 pozos, sus ropas afuera y solo su cabeza estaba, sin ropas, tapados de tierra y solo la cabeza encima. Y estaban estudiando. Salieron del pozo solamente para regresar. En años pasados explicamos por qué para regresar. Pasaron 11 años de esta manera. Ata Eliau. Llegó Eliau y se paró a la puerta de la cueva. Dijo: ¿quién va a avisar al hijo de Yochai que Isar murió y se canceló el decreto? En otras palabras, Ya puede salir. Nafku, salieron. Chazu inshei de Kakarbe Bezare. Vieron personas que estaban arando y sembrando a la tierra. ¿Bien o mal? Bien, pero para él no. Bien y mal. ¿Qué vieron? Personas que estaban sembrando y arando a la tierra. Que no estaban estudiando Torah. Dijeron: dejan vida eterna y ocupan en vida momental. Cada lugar que dieron sus vistas, lo miraron, inmediatamente se quemó. Salió una voz del cielo y dijo: ¿acaso salieron de la cueva para destruir mi mundo? ¡Regrésense! Volvieron a la cueva. Sentaron ahí otros 12 meses. Explicamos. Pero ahora, de vuelta, un análisis, porque creo que esos son los puntos que se fueron renovados este año para mí. ¿Cuál era el problema? El ideal de Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Elazar, que la gente no coman, que se coman algarrobo y agua celestial. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál era su reclamo? ¿Qué es lo que vieron y qué es lo que estaban esperando de ver? ¿Cuál será su mundo ideal? Todos los años pensé que su mundo ideal es desierto de Sinai. Entonces me quedaba con la misma pregunta. Creo que no. Lo que esperaban era que cuando se aran a la tierra, que ocupan en Avodat Hashem Al mismo tiempo. O sea, en todo. y no en su necesidad. Es muy fino. 2 personas trabajan. Los 2 necesitan comer. Y en Eretz Israel no hay milagros. No que salió por ellos pozo de agua a Miriam a todos lados. Maná paró. No hay maná en Eretz Israel. Hay que trabajar la tierra. Pero cuando trabajas la tierra, ¿trabajas tu tierra o trabajas la tierra de Hashem? ¿Estás haciendo tu labor o estás viviendo inmesario, shlichut, permanentemente de Hashem? Creo que Rabbi Shimon Bar Yochai estaba esperando de ver, no que están trabajando a la tierra, que están trabajando a Hashem a través de la tierra. Y por eso dijo: no entiendo. Hay vida momental y ellos están ocupados en alimentar su vida. Y hay vida eterna. Avodat Hashem. ¿Qué están haciendo la gente? Híjole, hoy en día cuánta gente. Y por eso, ¿qué tuvo que hacer Rabbi Shimon Bar Yochai? Vida momental es vida que aumenta, que mal. ¿Cuánta gente? Cuando hay algo mal en el mundo, ¿cuál es la manera de terminar con su existencia? ¿Qué hacemos con Hametz antes de Pesach? Hay que quemarlo. Cada lugar que dieron sus ojos, lo quemaron, obvio. Hay que eliminar el mal. ¿Cómo lo elimines? Lo estás
purificando. ¿Cuál es? Fuego que quema el parte malo y que deja solamente el parte bueno. Ellos pensaban que estaban haciendo el bien. Claro, claro. ¿Y qué hacemos con nosotros? Es lo que te iba a- Tenemos el bien y el mal. ¿Qué hacemos Nos quemamos. nosotros? ¿Qué hacemos? Llegamos. ¿Cuál es el problema? Aparentemente el Talmud rechaza esta idea. ¿Cuál es el problema? Existen los dos. Tiene que seguir el bien y el mal. Sí, existen. El problema es que, les voy a decir esto diferente. ¿Quién creó mal en el mundo? La ausencia de Dios es el mal, ¿no? Hashem. ¿Acaso quieren destruir mi mundo? Lo que creí. Creí mal. No quiero que eliminan mal. ¿Qué es lo que quiero? Esperen. Lo superan. Superan, aprenden a vivir con él. Esperen, vamos a llegar. Pero exacto, este mundo que lo creí, Con los dos. creí con mal. ¿Acaso destruir mi mundo salieron? ¿No acaso destruir el mundo? Leahrib olami etzatem. Regresen a la cueva. Dijeron, ahora el siguiente frase es mamash, va juntos. Dijeron después de un año, dijeron así: los malvados en el infierno, su juicio es por 12 meses. Los considero malvados. Los dejó 12 meses. ¿Qué hacen? Digo, ¿Qué hacen los malvados en el mundo? ¿Por qué uno recibe el título? ¿A través de qué uno recibe el título malvado? De hacer el mal, de destruir el bien. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros tratamos de hacer el bien, destruir el mal, somos también malos. Conciencia se consideran malvados. Wow. Porque no tenemos que desequilibrar al mundo. Todavía no encontramos qué hay que hacer. Hasta ahora entendíamos que no. Salió un voz del cielo y dijo: sálganse de su cueva. Coler Eijada de Maje Rabeliezer, Avemase Rabbi Shimon. Cada lugar que Rabeliezer quiso reclamar, Rabbi Shimon lo calmó. Amarlo, Bni, dai la olam ani veata. Hijo mío, alcanza al mundo nosotros dos. Hay un paso más adelante. Que se alcanzaba el mundo para los dos. Nosotros dos somos suficientes para este mundo. Para transmitir. Para vivir. Hay que entender que quiso decir, en un ratito lo vamos a ¿Dónde tratar. estaba el resto de la humanidad? ¿Qué es lo que Rabbi Shimon Bar Yochai trata de transmitir en estos momentos y cuál fue la conclusión? Entonces, hasta aquí vimos que no hay manera. ¿Cuál es la manera de vivir? Con los dos. Creo que lo respondimos cuando dijimos el idea. La manera de vivir es cuando uno se cambia de ser servidor y no se pone en el medio. Cuando uno se anula a la voluntad divina y participa a la voluntad divina. Cuando uno cambia de ser parte, socio, pero no socio que opina, sino soldado. Soldado de Hashem en el mundo. Conexión con Hashem permanente. Eso se va a eliminar, no se va a eliminar, se va a usar el mundo en la manera natural, como Hashem lo creó. O la manera que Hashem lo puso, entre el bien y el mal que existe, entre acción personal
Eso es la manera que Hashem quiere. No que yo entiendo o no que estoy tratando de imponerme, sino en la manera de anular por lo que hago. No anular de hacer, hacer y anular. Los pecados, regreso un ratito al segundo pase en el artículo del Rav Kook. Una obra israelí en el exilio recibe característica universal. Los pecados que causa el exilio, ellos son los mismos que contaminan el manantial específico. Los mismos pecados que nos sacan al exilio, estos lo que nos hace impuro, el fuente. En otras palabras, ¿qué nos impurificó al fuente de la Torah? Odio gratuito. En otras palabras, cuando yo me impongo entre Hashem y el mundo, aún para decir la Torah de mi forma, estoy desconectando entre Hashem y el mundo. Ya cambia de ser mi Torah. Y la fuente emana líquidos impuros. La morada del Eterno impurificó. Y cuando la fuente propia particular se corrompe, entonces se eleva la originalidad básica a aquella parte superior esencial. Ok. Esta parte lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Qué sucede cuando ya está impuro? La visión Bar Yochai representa el mundo antes de la impureza. Cuando dio cuenta, y es lo que sucede, que ya este mundo es mundo de esta forma, entonces no metemos más en el mundo. Rabbi Shimon representa el mundo antes de la impureza. Exactamente, esta Torah, que es la Torah de conexión con Hashem. Pero la realidad se cambió. Y tu vida, tu Torah ya no puede existir o influir en el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Tú y yo, solitos. Y en esta Torah de nosotros lo vamos a ocultar. Años, Sefer HaZohar, Kabbalah, oculta. Hasta que llegara época de redención, que de vuelta este pensamiento del Eretz Israel en su conexión se va a regresar. ¿Qué sucede cuando estamos fuera, cuando estamos en exilio, cuando hay época de impureza? Tenemos que usar fuerza de una sola dimensión. Mientras que no se puede vivir la ideología de Rabbi Shimon, hay que inclinar a la ideología de Rabbi Yehuda. Recuerdan que en Shabbat la halajá es como Rabbi Shimon, que es Shabbat, Me'en Olam Haba. Shabbat es una isla del mundo diferente, aún en diáspora. Shabbat es un mini, chiquito mundo elevado, diferente. En Shabbat mantenemos Rabbi Shimon. En el mundo diasporal, Rabbi Yehuda. Y se va a ir más. Talmud Bavli es un Talmud, y el Rav Kook lo va a decir, ya debo que parar. El Talmud Bavli es el Talmud que vino para analizar el mundo con herramientas de una sola dimensión. Lógica que nació en Grecia, filosofía y matemáticas que los goim nos enseñaron cómo usar. No son fuentes judías. Y por eso en el Talmud lo que va a aparecer más y más es conexión real y menos conexión de tres dimensiones. Va a haber machloque, discusión entre Kabbalah y halajá. Cuando habrá discusión entre Kabbalah y halajá, Kabbalah y Talmud, ¿cómo vamos a definir? Talmud. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el Mashiach. Hasta aquí hoy.